Buenas noches, soy Omar Hugo Morales Solís, estoy estudiando la licenciatura en Derecho y la materia es Derecho Procesal Penal. Mi número de matrícula es BNL 049292 y mi tutor es el licenciado Manuel Treviño Benavides. Estamos a 4 de julio del 2021 en Ciudad Juárez, Nuevo León. Vamos a hablar del nuevo juicio de amparo. ¿Qué es el amparo? Es un instrumento diseñado para proteger a los ciudadanos de las acciones de las autoridades que violen sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional del 2011? Pleno circuito, esto traerá mayor seguridad y mayor certidumbre por las partes del proceso. Modificación del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que el amparo procede en contra de normas escritas en la ley que pueden violar ya sea los derechos humanos previstos por la Constitución o los tratados internacionales. Cambio de concepto de interés jurídico por el interés legítimo. Para poder realizar un amparo se necesita ser afectado directamente por la acción de una autoridad que violará los derechos fundamentales. Declaratoria general de inconstitucionalidad significa que van en contra de lo que declara la ley. Suspensión ponderativa. Ponderar significa equilibrar un balance entre dos cosas o situaciones de modo que no haya preferencia por ninguna. Con esta suspensión se puede evitar la consumación de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos que tienen todos los seres humanos por el simple hecho de existir, como el derecho de la vida, a la libertad, a la educación y a la vivienda. ¿Qué son los principios de juicio de amparo? Son las normas más relevantes que deben apreciarse durante el trámite y la resolución de este procedimiento. ¿A qué está obligado el juez de garantías de amparo y el juez de control? El juez de garantías está obligado a intervenir en ciertas circunstancias, favoreciendo o ayudando el quejoso del acto reclamado. Y el juez de control tiene prohibido intervenir para suplir o ayudar sobre las diferencias que de algunas de las partes. ¿Qué es un informe justificado? Es de carácter obligatorio, tiene como objetivo que las autoridades respondan a la demanda de amparo. ¿De qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas? De forma oral y escrita. ¿Cuál es el rol del tercer interesado en el juicio de amparo? Le asiste ese carácter a quien tiene un interés contrario al del quejoso, independientemente de la calidad con la que compareció el juicio de origen. ¿Qué es la suplencia de la queja? Es una institución cuya observancia deben de respetar los jueces y magistrados federales. ¿Qué son medidas cautelares? Son restricciones o limitaciones de los derechos impuestos al imputado en una audiencia pública por el juez. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? Es aquella medida cautelar por la que el órgano jurisdiccional que concede el amparo. ¿En qué artículo de la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos regula el cambio de situación jurídica? En el artículo 117 de la misma. Gracias.